Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de victormat.es. En este caso vamos a ver el segundo vídeo de este tema de derivadas de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1. Ya vimos la definición de la derivada y ahora lo que vamos a ver es continuidad y derivabilidad. Vamos allá. Bien. Un teorema importante. Si una función f es derivable en x igual a a, entonces también es continua en x igual a a. Es decir, todas las funciones derivables son continuas, ¿vale? Pero una cosa importante, no todas las funciones continuas son derivables, ¿de acuerdo? Porque si no serían lo mismo, y entonces ¿para qué hemos puesto nombres diferentes, no? Entonces, todas las derivables son continuas, no todas las continuas son derivables. Es decir, lo primero que tenemos que hacer cuando nos pidan estudiar la derivabilidad de una función es ver si es continua y luego ver si es derivable en los puntos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo de una función que es continua, pero no es derivable en x igual a 0, que sería la función f de x, valor absoluto de x. La tenéis aquí, todos sabemos cómo es. En esta parte es menos x y en esta parte es x, ¿vale? Vamos a ver aquí aparte que no es derivable en ese punto, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos la función y vamos a ver que no es derivable. ¿De acuerdo? Si yo hago la derivada por la izquierda, ¿vale? Si hago f' de 0 por la izquierda, eso sería el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 partido por h, ¿vale? Cuando h tiende a 0 por la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, f de 0 más h cuando h es negativo sería un valor negativo, con lo cual sería menos h. Y f de 0 es 0. Y menos h entre h da menos 1. ¿Vale? Bien, por otro lado, f' de 0 por la derecha, que se escribe así, sería el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, igual f de 0 más h menos f de 0 partido por h. Pero como h es positivo ahora, f de 0 más h, que es h, tendría que ponerle el valor de la función de la derecha, ¿vale? Que sería h. h menos 0 partido por h queda 1. Como estos valores no coinciden, pues no existe el límite, y el límite recuerdo que es f' de 0. Como no existe f' de 0, pues la función aquí no es derivable. ¿De acuerdo? Es una función continua, porque ya la vimos en su momento, que era continua, y ahora vemos que no es derivable porque no existe la derivada en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, todas las funciones derivables son continuas, no todas las continuas son derivables, y aquí tenemos un ejemplo. Vemos que por este lado la pendiente era menos 1, por este lado la pendiente 1. Cuando no sea derivable va a ser porque las pendientes por los dos lados dan valores diferentes, ¿vale? ¿Y eso qué provoca? Provoca un pico, ¿de acuerdo? Un pico en la función. Entonces, como puede ver, derivabilidad en una curva implica suavidad y no derivabilidad implica pico. Cuando vemos un pico es que ahí no es derivable. ¿Por qué? Pues porque la izquierda va a tener una función tangente diferente a la que venga por la derecha. ¿De acuerdo? Aprovechando esto, pues definimos la función derivada, que la usaremos más adelante, como f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver cómo se estudia la derivabilidad de una función. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con un ejemplo. Recordamos que para que sea derivable, primero tiene que ser continua. Entonces, primero deberíamos de estudiar la continuidad. Y vamos a hacerlo en esta función, pero lo vamos a hacer aquí aparte, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por x igual a menos 1, ¿vale? En x igual a menos 1, lo primero, habría que estudiar los tres pasos de la continuidad, y así los repasamos, ¿vale? ¿Existe f de menos 1? Claro que existe f de menos 1, sería menos 1 al cuadrado, que es 1, ¿vale? Segundo, ¿existe el límite? Es decir, ¿cuál es el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x? Pues es el límite cuando x tiende a menos 1 de la función de la izquierda, que es menos 2x menos 1. Si yo sustituyo aquí, me queda 2 menos 1,
que es 1. ¿Vale? ¿Cuál es el límite por la derecha cuando x tiende a menos 1? Pues es el límite de la función que hay a la izquierda, que es x al cuadrado. ¿Vale? Y menos 1 al cuadrado da 1. Con lo cual ya tenemos límite. El límite cuando x tiende a 1 es 1. Y además vemos que coincide con el valor que buscamos. El límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f de 1. Con lo cual la función sería continua en ese valor. ¿Vale? Bueno, pues vamos a estudiar sus derivadas por la izquierda y por la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos f' de menos 1 por la derecha, por izquierda, perdón, vamos a empezar por la izquierda, sería el límite cuando h tiende a 0 de f de menos 1 más h menos f de menos 1, cuando h tiende a 0 por la izquierda, claro, partido por h, ¿vale? Y esto nos quedaría el límite, cuando h tiende a 0, si a menos 1 le quito un poquito, tengo que poner la función de la izquierda, sería menos 2 veces esto, menos 1, menos f de menos 1, que es 1, ¿de acuerdo? Partido por h. Entonces sería el límite cuando h tiende a 0, fijaros que quedaría 2 menos 2h menos 2. Partido por h, las h se van y me queda menos 2. ¿Vale? Si hago lo mismo por el otro lado, f' de menos 1 por la derecha. Perdón, que este más tiene que estar dentro del paréntesis. Ahí. Sería el límite cuando h tiende a 0 positivo de f de menos 1 más h menos f de menos 1 partido por h. ¿Vale? Cuando h tiende a 0 positivo sería la función de la derecha, que es x al cuadrado, es decir, menos 1 más h al cuadrado menos 1 partido por h. ¿De acuerdo? Sigo sustituyendo, sería el límite cuando h tiende a 0, esto es una identidad notable, el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, y 2 veces el primero por el segundo, como uno es negativo, sería menos 2h. ¿Vale? El menos 1 y el 1 se van, cosa que tiene que pasar siempre. Saco factor común de h menos 2 partido por h, y cuando sustituyo me sale menos 2. Menos 2 por la izquierda, menos 2 por la derecha, la función es derivable en menos 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasaría en el 1. Para ello voy a necesitar borrar aquí todo esto de la parte de continuidad del 1. Vamos a borrarla porque si no, no tengo sitio. Bien, pues vamos allá. Vamos a ver qué pasa en el 1. Si cojo x igual a 1, ¿vale? Primero existe f de 1. F de 1 estaría 1 al cuadrado, que es 1. Vamos a ver el límite. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda sería el límite cuando x tiende a 1 de la función de la izquierda, que es x cuadrado, y 1 al cuadrado da 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha sería el límite cuando x tiende a 1 de la función 2x, que eso me daría 2. Como son distintos, pues no existe el límite. Y si no existe el límite, es discontinua. Y si es discontinua, no es derivable. ¿De acuerdo? Entonces volvemos al PowerPoint para ver las conclusiones. Efectivamente nos dice que f es derivable en todo r excepto en el 1, porque en el menos 1 hemos visto que es continuo y derivable. Además también podríamos decir que en el 1 ni siquiera es continua, ¿vale? Lo curioso es que si en el 1 calculáramos la derivada, sí que sale igual, sale 2 en los dos sitios, pero como no es continua, no es derivable. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí llegaría el primer vídeo, perdón, el segundo vídeo ya de este tema. Un saludo.